Hola, yo soy Sergio y hoy les quiero mostrar cómo cortar el césped o el pasto en forma correcta y lo más rápido posible. Primeramente les quiero comentar sobre algunas medidas de seguridad que debemos tomar antes de comenzar. Todas las máquinas vienen equipadas de fábrica con protecciones de seguridad para evitar accidentes, como por ejemplo esta tapa lateral para evitar que los objetos sean disparados para el costado, o este babero en la parte posterior de la máquina que también evita que objetos o piedras que agarre la cuchilla sean disparados para atrás. Es recomendable utilizar elementos de protección personal para proteger la vista, como por ejemplo estos lentes de seguridad. Yo particularmente utilizo estos lentes de sol que, aparte de protegerme la vista de cualquier objeto, me protege de los rayos ultravioleta. Al cortar el césped siempre debemos estar calzados. Recordemos que los pies son la parte del cuerpo que más cerca están de las cuchillas. Bueno, hablando de los tipos de máquinas de cortar césped que hay, están los que tienen una bolsa recolectora que recogen el césped que uno va cortando y luego ese césped cortado uno lo tiene que desechar. Y están la otra máquina que el césped que van cortando lo van dejando directamente sobre el suelo. Personalmente prefiero las máquinas que van dejando el césped cortado sobre el suelo, porque de esa forma uno le va devolviendo a la tierra el nutriente que va generando. Es decir, que el mismo césped que uno va cortando, al marchitarse se va metiendo dentro del césped vivo y va formando sobre el suelo una capa que se va compostando y le va devolviendo nutrientes a la tierra. El inconveniente que tiene cuando uno corta el césped y lo va dejando directamente sobre el suelo es que si el césped está muy alto va a generar un residuo que luego uno se va a ver obligado a barrerlo y de esa forma igual va a tener que desechar el césped cortado. Así que lo recomendable es cortarlo en forma seguida para que no genere tanto residuo y se pueda absorber en el mismo suelo. Eso depende también de la zona donde uno viva. Por ejemplo, donde yo vivo, cortando una vez por semana, perfectamente no deja residuos sobre el suelo y se va absorbiendo sin ningún problema. Respecto al alto de la cuchilla, debe tener un alto tal que sea suficiente como para que el pasto no sufra, digamos, no se reseque, y también para que permita que el pasto que uno vaya cortando se vaya al marchitarse e ir depositando entre el pasto vivo y de esa forma vaya hacia el fondo. En el caso de mi máquina, la altura de la cuchilla, como pueden ver, tiene aproximadamente 6 centímetros de altura, que es la distancia que yo considero lo necesario como para que el pasto quede bien cortado y no quede demasiado corto. Es decir, que forme un colchón de pasto lo suficientemente necesario como para que mantenga la humedad y no se reseque tanto. En cuanto a la forma de cortar el césped, lo que hay que evitar, es decir, lo que no hay que realizar, son trabajos cortos, es decir, llevar la máquina un pequeño trecho, retirarla por el mismo lugar hacia atrás y encarar un nuevo corte al costado. Esto lo que produce es que la máquina pase 2 veces por el mismo lugar y de esa forma no solo que repetimos el trabajo, sino que duplicamos el esfuerzo y duplicamos el consumo, tanto sea de combustible o de electricidad, de acuerdo a la máquina que utilicemos. La forma correcta de cortar el césped es realizando cortes largos y siempre avanzando. Cuanto más largo sea el corte, más nos va a rendir. Y lo que hay que hacer también es empalmar el corte con el anterior, es decir, que la parte que ya está cortada se empalme con el nuevo corte para
no dejar ni tanto que quede un pedazo sin cortar césped, como que lo solapemos demasiado y no rinda tanto el corte. Es decir, por ejemplo, en el caso de mi máquina, empalmando la rueda delantera con el corte anterior, de esa forma solapa bien y corta perfectamente empalmando un corte con el anterior. Creo que la mayoría de las máquinas deben ser así. Ustedes fíjense su máquina cómo conviene realizarlo para que empalme bien el corte. Aquí, por ejemplo, no sé si se alcanza a notar, yo corté la cabecera, esta parte, contra la pared. Así ahora tengo posibilidad de ir y venir cortando, dando vuelta en la cabecera, sin entretenerme en cortar contra la pared. Así que ese es el trabajo que voy a realizar ahora. Para que nos rinda más el corte, tenemos que sistematizar o buscar la forma de poder realizar corte lo más recto y lo más largo posible. Es decir, que cuanto menos manipulemos la máquina dando la vuelta o haciendo curva, lo que sea, más nos va a rendir el corte. Así que hay que buscar de hacer el corte lo más rápido, lo más recto posible. Como se ve acá que estoy cortando, son tramos largos. En este caso el terreno tiene 40 metros de largo, y restándole las cabeceras que ya lo hice previamente, quedarán unos 38 o 36 metros de largo de cada corte. Así que lo único que tengo que hacer yo es ir cortando en forma recta, que es cuando más rinde y cuando más rápido se hace. Llego hasta el final, ahí giro y vuelvo cortando en el sector contiguo, para que rinda de esa manera el corte y lo pueda hacer en la forma más rápida posible. Inclusive uno llevando un buen ritmo de trabajo, también se acelera mucho más. Aquí yo lo estoy haciendo de una forma bastante rápida, así que eso también favorece a que nos ocupe menos tiempo el trabajo de corte. Realicemos el corte del césped, seguramente nos podemos encontrar en algún caso contra alguno de los árboles que tengamos en el terreno. En este caso lo que se puede hacer es con la misma máquina, el mismo proceso, ir rodeándolo y de esa forma ir cortándole todo el contorno, el césped que está en el contorno. De esta forma nos vamos a demorar un poco en esta parte del corte, pero vamos a ahorrar trabajo, ya que luego no tendremos que usar bordeadora u otro elemento que nos implica manipular otra máquina para poder realizar ese trabajo. Quiere decir que esa también es una forma de ganar un poco de tiempo. Antes de comenzar el corte de césped, lo que conviene es organizar la forma de corte, cómo lo vamos a realizar. Y por eso lo ideal es hacer un plano del lugar donde uno va a cortar y organizar ahí el sistema de corte. Este, pues, para tomar como ejemplo, es el terreno mío, que es un cuadrado, donde yo tengo la parte de la casa, donde está edificado, que ahí no hay corte, y esta es la parte de la pileta o la piscina, que tampoco hay césped para cortar. Entonces, ¿cómo hago yo? Lo divido en sectores, buscando la forma de que menos curva, menos vueltas con la máquina debo dar, y donde hay sectores rectos lo más largo posible. Entonces yo lo divido de la siguiente manera. Hago una división acá y tengo este sector donde yo voy a cortar en este sentido, no en este otro, porque si no tendría muchas curvas, muchas vueltas al final del recorrido. En este sentido, al ser más largo, tengo menos cantidad de curva y me rinde más. En este otro sector, el sentido de corte que me conviene es este, porque es más largo en este sentido. Luego puedo tomar otra división así, y aquí
lógicamente tengo este sentido de corte, donde puedo ir y venir con menos cantidad de vueltas de la máquina. Luego puedo hacer otra división así, donde aquí también tengo este sentido de corte, acá este sentido de corte, y luego este otro también largo. Quiere decir que de esa forma lo organizo viendo la forma en que más me va a rendir el corte, donde voy a tener espacio lo más largo posible cortando en forma recta, y donde menos curva, menos vuelta tengo que hacer con la máquina para poder aprovechar mejor el tiempo. Así que ustedes lo que deben hacer es ubicar el mapita de su sector de césped que tienen que cortar y dividirlo en sectores y ver la forma más conveniente para poderlo realizar sin desperdiciar el tiempo. Bueno, espero que el video le haya sido de utilidad y que le haya servido para sacar alguna idea que le ayude a cortar en forma correcta y más rápido el césped de su casa. Bueno, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por la visita, y si les gusta este tipo de videos les pido que se suscriban, así los pueden seguir recibiendo. Chao.